Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal un día más. En esta ocasión vamos a presentaros una experiencia de los años 50. Casi todas las que presentamos son relativamente antiguas. ¿Por qué? Pues porque pertenecen a nuestra generación. Y la idea nuestra es rescatar aquello que nos puede enseñar o nos puede educar. Ya sé que ahora está de moda más el tema conspiraciones y esas cosas, pero yo sigo siendo un romántico y me gusta atarme a las emociones y los sentimientos que en su día nos hicieron vibrar. A mi gente, a mi generación. Ya tenemos el pelo blanco. Pero no han cambiado nuestros sentimientos. Incluso se han acentuado con la edad. Si antes éramos románticos, ahora tenemos la imperiosa necesidad de serlo aún más. En esta ocasión vamos a hablar de la muerte. La historia que os voy a contar la publiqué hace muchos años, hace lo menos 30 años, en nuestras revistas que emitíamos por todo el mundo y que recogían precisamente la información de aquellos años. Es una experiencia dura porque se trata de la agonía de un extraterrestre. Ellos también se mueren. Es verdad que hay entidades que son superiores y que pertenecen a mundos paralelos o interdimensionales que viven incluso millones de años, pero hay otras civilizaciones que nos visitan que no tienen ese nivel de evolución, que no son tan longevos y seguramente tienen también pues la misma estructura o parecida estructura biológica frágil que tenemos nosotros y son víctimas, por supuesto, de accidentes y de circunstancias que no controlan. Seguramente entidades superiores sí lo hacen, sí lo controlan, pero en este caso vamos a hablar de un ser que vino a la Tierra y sufrió un accidente y falleció. Esa etapa del fallecimiento, esos momentos son recogidos por unos leñadores en el norte de Europa y traducen las emociones y los sentimientos con los que se enfrenta el testigo ante la muerte de un ser que conscientemente sabe que se va a ir al otro lado y que pone en marcha el protocolo, digamos, de dignidad que necesita para morir. Es una experiencia muy bonita, mueve emociones y sentimientos, nos hace enfrentarnos a la idea de la muerte. El concepto de la muerte yo creo que está asociado más al concepto de la vida. Cuando vivimos y vivimos intensamente, seguramente, tal y como decía mi maestro Ulises, la muerte es la última aventura. Él también decía que lo último que puede perder el hombre no es la muerte, sino la dignidad. Y desafortunadamente hay muchos más muertos en vida que muertos realmente. Es decir, hay personas que mueren antes del último suspiro, muchos años antes, y viven en la inercia del seguir, del procesar lo que les dicen los poderes, las entidades, la sociedad, sin cuestionarse para qué están aquí. ¿Cómo puedo aprovechar la vida? ¿Cómo puedo dignificar mi vida? Yo creo que este vídeo representa un poquito esa idea. Estamos aquí para hacer algo importante, realizar nuestro destino, pero realizarlo conscientemente. En el vídeo veréis, por otra parte, que aparecen escenas de extraterrestres e incluso aparece un vídeo de un supuesto ovni caído en Rusia, aparecen entidades recogidas también creo que es en la Unión Soviética, pero aparecen también entidades que se supone que pertenecen a Estados Unidos. Se supone. ¿Qué significa? Que no todo lo que ponemos es real, sino que está con un fin ilustrativo. A veces nos decís, ¿todo lo que ustedes publican es cierto? No, ¿qué más quisiéramos? Lo que ocurre es que para realizar o ilustrar un vídeo tengo que echar mano, tenemos que coger de lo que hay en la red. Y algunas de estas fotografías o vídeos son, sinceramente, falsos. Por tanto, de lo que os exponemos no hay que valorarlo como cierto, sino utilizarlo como un trampolín hacia el proceso de discernimiento y no aceptar las cosas porque sí. Nada más, os voy a dejar con el vídeo porque, como antes os he dicho, mueve emociones y sentimientos. La idea es de que aprendamos algo. Todo lo que emitimos en nuestro canal es para intentar ser más conscientes de nuestra vida y aprender. Hemos aprendido a lo largo de la historia de nuestros errores, pero en este siglo, en este tiempo, nos toca aprender de supuestas entidades que vienen del espacio. ¿Por qué? Porque probablemente nos muestren un camino distinto.
Yo siempre he dicho que al día de hoy todas las religiones y las filosofías que hemos utilizado en la humanidad han fracasado. Y han fracasado porque la evidencia nos derrota. Las cosas están como están, el cambio climático, la muerte, la guerra. A lo mejor estos vídeos, estas ideas, estos personajes que vienen del espacio nos presentan algo alternativo. ¿Quién sabe? Nuestro deber es presentároslo para que, junto con nosotros, razonemos, pensemos y evolucionemos nuestro pensamiento hacia una idea más satisfactoria de vida, a conseguir la paz, a conseguir el amor, a conseguir el humanismo. No voy a dilatarme más, simplemente os dejo con el vídeo. Al final, por un periodo vamos a estar un poco en stand-by, porque ahora nos toca más escribir, pero os mando un saludo cariñoso y cualquier duda que tengáis, pues sencillamente nos gustaría escucharos, recibirlas y por supuesto nosotros las debatiremos y las consecuencias o los resultados de dicho debate os las presentaremos sucesivamente. Muchas gracias y hasta otro día. Hoy nos toca hablar de la muerte, esa vieja amiga de los hombres que termina por visitar a cada uno de los seres vivos que pueblan este planeta. Ciertamente es un compañero incómodo, pero infalible. Antes o después debemos acercarnos a la comprensión de esta realidad. Hablar de la muerte como un fin total de la existencia no es correcto si tenemos en cuenta la tradición hablada y escrita de todas las doctrinas y corrientes filosóficas del orbe. Todos, en mayor o menor medida, creen en la eternidad del alma, es decir, después de abandonar el cuerpo en la tierra, el alma viaja a las regiones de lo imponderable para rendir tributo al espíritu. Es en este alma donde se almacena toda la experimentación de esta vida por dejar y se compara con las anteriores una vez que se ha dado el plano de fusión con el espíritu que siempre nos espera y que siempre nos obliga a retornar con otras experiencias y otras vicisitudes, a cual más particulares y extrañas. El morir en esta dimensión viene a significar el nacer en la otra. Y el morir en la otra significa que nacemos a esta. Es siempre en el eterno ir y venir como aprendemos y almacenamos cada vez más un mejor y más abundante conocimiento. El aceptarlo no es simplemente un proceso mental. Hay que redimensionar más de un concepto y reandar toda una cultura tejida de dolor, de sangre, de miedos y de incertidumbres. No se sabe bien dónde se va después, puesto que el cielo es algo quimérico y etéreo, situado al parecer encima de nuestras cabezas. Por más datos, y debido a las manifestaciones de los santos y místicos, algo aburrido, puesto que una vez llegado se queda uno quietecito y mirando al Padre, que estaría sentado en un inmenso trono, y de tanto mirar y de tanto contemplar, al parecer se llena uno de beatitud y ala a vivir toda una eternidad. En la práctica, queramos o no, cuando un ser querido se nos muere, derramamos lágrimas y preguntamos al cielo el porqué de esa marcha. Nadie se resigna a perder al ser amado, y menos cuando no se sabe dónde estará y qué haremos con el recuerdo del que ha partido. Por otra parte, en los pueblos de gentes sencillas, se repite el dicho sarcástico: nadie ha vuelto para contárnoslo. Solo se puede enfrentar el dilema de la muerte desde la perfecta comprensión de la premisa necesaria y anterior, la vida. Si no entendemos y valoramos esta, mal podemos comprender la muerte. Y aunque parezca una filosofía barata, deseamos ejemplarizar nuestro razonamiento con el símil tan reiterado en nuestros trabajos sobre la vida de un viejo sabio
que se vio sorprendido por una invasión hostil en su ciudad al tiempo que estaba realizando un problema de matemáticas. El centurión levantó la espada amenazante apuntando a su cuello, y el sabio, levantando con suavidad la cabeza, le dijo: «Espera un poco, que ya estoy terminando de resolverlo». Y es que el amor por el conocimiento que mostraba ese anciano motivaba de tal manera su existencia que la muerte resultaba un mero accidente o un estorbo en su meta intelectual. Es de suponer, por tanto, que el sabio, una vez que su cabeza rodó por el suelo, retornaría en el astral a resolver su problema sin que su íntima esencia espiritual hubiera cambiado algo. ¿Cómo muere un extraterrestre? ¿Cuál es la concepción de la muerte para él? ¿Cómo se comportan ante esta realidad? Las respuestas las encontraréis en el siguiente relato, que para nosotros es uno de los más bellos que hemos podido leer y comprender. Este extraterrestre se enfrenta al fenómeno de su partida con una naturalidad pasmosa y con un amor hacia sí mismo y hacia sus hermanos que le habían enviado en misión a nuestro planeta. Se muere poco a poco, pero su ánimo se redimensiona en una absoluta trascendencia y con un gesto poderoso da las últimas instrucciones al testigo que nos cuenta la historia. Es consciente de su misión hasta el final y cumple su deber por encima del hecho de su realidad vital. Lo importante es que sus hermanos del espacio sepan lo que ha pasado y, como segundo término, su marcha hacia las regiones del infinito. No existe, por tanto, ningún trauma en todo el hecho, ningún sobresalto, solo una auténtica consciencia que le hace vivir segundo a segundo otra forma de realidad con la cual ya contaba antes de venir a este mundo. Y es que estos seres no pueden morir, puesto que interpretan en primera persona la inmortalidad. Os dejamos, por tanto, con este pasaje tan bello y con la seguridad de que veréis en vuestras mentes al pequeño hombrecito del cosmos que un día nos dio la lección de bien morir y de mejor existir. La revista UFO-Nachrichten de Alemania nos cuenta lo siguiente. La conversación se da después de proyectar en un congreso OVNI unas diapositivas donde aparecen seres del espacio. En cierta ocasión vi y hablé con un hombre de esos que ustedes muestran en estas diapositivas. En 1955 yo era trabajador forestal en Botebinken de Buster Roland, con unos hermanos que proveían de madera a un aserradero del centro de Suecia. A primeras horas de una mañana de julio, aproximadamente hacia las 6, cuando estábamos muy ocupados en una tala de árboles, oímos de pronto un ruido crepitante, como cuando un animal se abre paso entre la maleza. En ese mismo instante vimos un objeto en forma de cigarro que zigzagueando volaba hacia las copas de los árboles. La primera idea que tuve fue que se trataba de una avioneta que había perdido las alas y que quería intentar un aterrizaje forzoso. A unos 300 o 400 metros de nosotros discurría un río, y era evidente que aquel objeto tomaba rumbo hacia él. Los tres sabíamos que en los segundos siguientes el objeto se estrellaría, por lo que iniciamos una carrera en la misma dirección de su vuelo. A unos 15 o 20 metros antes de que saliéramos del bosque, vimos cómo el objeto caía en el descampado, a solo unos 30 o 40 metros del río. Yo recuerdo que había esperado acaso un estruendo ensordecedor cuando el tanque de gasolina chocara contra el suelo, pero no hubo ruido alguno, pero sí una potentísima luz que iluminó toda la zona con un rayo gigantesco, tan fuerte que llegó casi a empalidecer la luz solar. Tan potente era esa luz que de hecho pudimos ver a través de los árboles. Durante un breve instante fui capaz de contemplar los anillos anuales de un árbol de casi 1 metro de diámetro, como si me hallara ante una radiografía. A los pocos segundos se produjo una especie de ola succionadora
que atrajo todo hacia el punto luminoso. Los tres fuimos arrojados hacia adelante, al tiempo que la hojarasca y las ramas volaban a nuestro alrededor. Es posible que todo esto durara solo una fracción de segundo, pero todavía recuerdo cómo fui arrojado contra un árbol. El tiempo parecía estar parado y todos los acontecimientos de mi vida fueron desfilando ante mi mente. Incluso los ruidos naturales del bosque habían desaparecido. Cuando de nuevo habíamos vuelto en nosotros, nos encaminamos hacia el punto en el cual se había producido el extraño fenómeno. En el lugar del choque no podía verse nada, excepto unos cuantos montones de tablas dispersas, llevadas allí por el viento. Estuvimos muy confusos y decididos a regresar a nuestro trabajo. Llegados al borde del bosque, uno de los hermanos exclamó de pronto: «Aquí hay un enano uniformado». Parece ser que el aparato se había estrellado en el río despidiendo al enano. Durante un buen rato no supimos qué hacer, limitándonos a mirar a aquel ser inmóvil. Era de estatura reducida entre 1,10 o 1,20 centímetros, y su cuerpo entero estaba rodeado de una luz blancuzca, como una aura.
Cuando uno de los hermanos quiso colocar la mano sobre él, la retiró con rapidez, prorrumpiendo en gritos. Completamente pálido, dijo que le había parecido recibir una descarga eléctrica de varios cientos de voltios. En aquel mismo instante el extraño abrió los ojos y dijo en perfecto sueco: «No me toquéis, pues recibiríais una impresión muy desagradable». Su sueco era tan puro que los hermanos, quienes hablaban un dialecto muy marcado, poco entendieron de lo que decía. «Ahora sabéis quién soy», dijo el enano. Ya sabía de antemano qué íbamos a contestar nosotros, y sólo constató que su pregunta había sido bien entendida. Se mostró muy asombrado. De pronto me tranquilicé y comencé a contemplarlo con todo detalle. No se trataba de un enano. Su cuerpo era muy armónico, con espaldas anchas y formas normales. Su tez era amarillenta, como la de un asiático. Los ojos eran negros hundidos en blanco. Su rostro mostraba los efectos de la caída, con unas grandes heridas en los pómulos y en la frente. No sangraba, pero la piel mostraba un aspecto acuoso en las heridas. El cabello era casi blanco. Los lóbulos de las orejas estaban unidos al cuello, mostrando similitud con las aletas de los tiburones. Los labios eran delgados, con pliegues e incoloros. Cuando sonreía, lo cual hacía con frecuencia, podían verse dientes delgados en ambas mandíbulas. Pude comprobar que el lugar de los colmillos lo ocupaban unos dientes planos de tamaño de 2 de nuestros incisivos. Tenía manos pequeñas provistas de 5 dedos delgados, y cuando las movía parecía como si el dedo anular estuviera unido al meñique. El uniforme del hombrecillo estaba formado por un metal rojizo completamente amoldado al cuerpo, como si se tratara de un mono. La cabeza y las manos no estaban cubiertas, pero en los pies la vestimenta se convertía en unos zapatos ocultos a la talla 35 o 37. Las suelas eran onduladas y vibraban, haciéndome pensar por un instante en las cadenas de un tanque. El extraño me miró y asintió ligeramente con la cabeza. Estaba claro en qué estaba pensando. Con ayuda de sus zapatos podía rodar delante o detrás sin tener que mover las piernas. En torno a la cintura tenía un cinturón metálico luminoso con una hebilla descomunal, que lucía en un tono débilmente azul, que más tarde, cuando murió, se transformó en un azul oscuro. Y en el centro de la hebilla había un signo en oro con las letras UV, donde la V parecía encallada en la U. Él sabía que yo le estaba estudiando y me dijo: «Gracias a mi vestimenta, todavía me encuentro con vida». Entonces su mano derecha desapareció en el uniforme, si bien no pudo descubrir ningún bolsillo. Sacó de allí un objeto rectangular del tamaño de una caja de cerillas y provisto de 12 pequeños hoyos. Con un punzón metálico sujetó al citado objeto, presionó repetidas veces en diferentes hoyos. Cuando acabó con esta operación, intentó arrojar el objeto a cierta distancia de donde se encontraba echado. «No lo toques, pues anunciará a mis amigos lo ocurrido, de forma que no tendrán que buscarme. Allí de donde procedo hay también alguien que espera». El extraño individuo permaneció durante un rato como si estuviera durmiendo. Sus manos estaban entrelazadas y era evidente que estaba sufriendo fuertes dolores. De repente, los hermanos se mostraron muy azorados y, sin decir nada, regresaron al bosque. Más tarde, pasados ya varios años, al reconstruir los hechos, llegué al convencimiento de que el extraño había rogado, de algún modo desconocido para mí, que se alejaran los hermanos. Así pues, quedé yo solo y pude charlar con el extraño por espacio de 2 horas antes que muriera.
Cuando yo muera, desaparecerá la luz de mi cuerpo. Entonces deberás colocarme dentro de este saco, y junto con los otros 2 hombres me llevaréis al río, donde desapareceré. A continuación os lavaréis a fondo con agua para que no quedéis contaminados. Respiró con bastante dificultad y comprendí que ya no viviría mucho tiempo. La luz de su alrededor se iba extinguiendo hasta desaparecer dentro del uniforme. Al mismo tiempo, la hebilla azul celeste de su cinturón iba oscureciéndose gradualmente. Me miró unos instantes y sonrió. Entonces dijo algo en una lengua que no había oído nunca, ni antes ni después, pero de repente volvió a hablar en sueco y pude entender sus últimas palabras. Tú has venido sin quererlo y tú te vas en contra de tu voluntad. Nuestra vida es como una niebla. Todavía dijo algunas palabras más, pero ya tan débilmente que no pude entenderlas. Estoy convencido de que rezaba a su Dios antes de morir. Aquello me conmovió. Con ayuda de los 2 hermanos logramos meterlo en el saco y lo llevamos al río. El saco olía a azufre y producía dolor en nuestras manos, que parecían no tener piel. Pesaba bastante, entre 90 y 100 kilos. Cuando el saco tocó el agua, todo comenzó a hervir y del fondo salieron burbujas. Comprendimos que se estaba produciendo un proceso químico. Al cabo de 5 minutos ya no se veía nada. Estuve reflexionando que si el extraño había querido arrojarse al agua, había tenido mala suerte al estar obligado a permanecer durante unas horas moribundo en el suelo, mientras yo le planteaba preguntas incómodas. A buen seguro habría preferido morir solitario pensando en su hogar, allí en el espacio, a varios años luz de distancia. Esto fue todo. Todavía seguí durante unos años con los hermanos, pero pocas veces hablamos acerca de lo acontecido, aunque creo que cada uno de nosotros pensaba a diario en ello. Ahora los hermanos están muertos y yo recuerdo todavía aquello como si hubiera ocurrido ayer mismo. A pesar de que sucedió hace 22 años, en 1956, he reconocido a primera vista a aquel extraño en una de las diapositivas que usted ha mostrado. Hasta ahora creí que yo era el único que conocía a extraterrestres de este tipo. En el curso de los años he visto muchas fotos y dibujos de visitantes procedentes del espacio, pero nunca vi algo que se pareciera al que yo había visto. El testigo me mostró una pieza metálica. Parecía una larga aguja. Ante mi mirada atónita me dijo: Pocos días después de aquello, acudí al lugar donde había estado tendido el extraño. El objeto rectangular había desaparecido, pero todavía seguía allí el punzón brillante en la hierba. Lo tomé como prueba de que no se trataba de un sueño. El testigo dio media vuelta y se alejó de allí, desapareciendo pronto entre la multitud. Un hombre anónimo, que con su historia y su punzón podría aparecer en los titulares de la prensa de todo el mundo. Un psicólogo analizaría a buen seguro que fue la diapositiva la que actuó como reactivo para que el hombre que tantos años hubiera mantenido en secreto su aventura por temor a ser considerado un loco, la diera por fin a conocer.